mencionó Hipócrates. Él dice que el hombre debería saber que el cerebro, y nada más que el cerebro, vienen las alegrías. En este video responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué estudian las neurociencias? ¿Qué estudia la biología y la psicobiología? ¿Qué estudia la neuropsicología? ¿Y qué relación tiene o existirá entre el cerebro y la conducta? Observen a aquel autor. Seguramente sabemos de quién es. Según hemos visto la imagen de un autor, ¿se nos preguntó alguna vez la primera pregunta? Seguramente que sí. Según Purves, entre otros, estudian la estructura y la función química, farmacológica y patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan y de origen a la conducta. Es lo que nos dice Pibes. Veamos ahora la siguiente. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos aquella imagen? La segunda pregunta la recuerdas, ¿cierto? Según la imagen que hemos visto. Probablemente se nos vino a la mente aquella respuesta de esta pregunta. ¿Qué estudia la biología y la psicobiología? ¿Qué observaron en la imagen? Seguramente se les vino a la mente la palabra biología o de repente el ADN, como lo han visto. Ahora, Galindo nos menciona y nos dice de que la biología es un estudio integral de los seres vivos, a nivel social, a grado de conocimiento de los seres vivos y sus manifestaciones. Es un indicador del avance de la población humana. Observen bien en la imagen que les mostré anteriormente. Seguramente hemos visto un microscopio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese microscopio? ¿Qué podemos ver con ella? Veamos. Seguramente vemos en la imagen células, que podemos ver con el microscopio las células. ¿Qué más podemos ver? Ah, muy bien, los organelos, los tejidos también, claro que sí. Entonces, ¿qué estudia la psicobiología? Ok, muy bien. Estudia la conducta humana, considerada esta como una característica biológica en virtud a la cual cada persona establece una relación activa y adaptativa con el medio ambiente. ¿Qué podemos observar ahora en esta siguiente imagen? ¿Qué opinan sobre la imagen que acabamos de ver? Vieron un cerebro, ¿cierto? Ahora, ¿qué estudia la neuropsicología? ¿Se han preguntado? Claro que sí, yo creo que sí. Estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta en personas normales o con alteraciones. Pero, ¿qué observan en la siguiente imagen? ¿Qué se nos viene a la mente cuando observamos aquella imagen? Bueno, el cerebro humano, tal y como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2.5 millones de años desde nuestro ancestro más primitivo. Empezó a aumentar notablemente de tamaño en el Australopithecus africanus, posiblemente predecesor de nuestro género, con un volumen cerebral de aproximadamente 500 centímetros cúbicos, y lo hizo con un ritmo estimado de 150.000 neuronas por generación. ¿Qué observamos ahora en esta nueva imagen? Observaron en la imagen anterior que ha sido mostrada. Observen aquí. ¿Qué relación tendrá o existirá entre el cerebro y la conducta? ¿Por qué soñamos, sentimos, nos enojamos o tal vez nos enamoramos? ¿Tiene algo que ver con la pregunta? ¿Tendrá relación entonces el cerebro con la conducta? Partiendo como referencia el punto de la biología, muestra morfología cerebral y su química interna son los responsables directos de nuestra conducta. Recuerda que el cerebro percibe información e influencias externas e internas que permiten desencadenar las conductas más apropiadas en cada momento. Otro dato importante es el que el hipotálamo controla la mayor parte de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo y muchos aspectos del comportamiento emocional. Seguramente reconoces aquella imagen, ¿verdad? Sí, es Hipócrates,
que a través de múltiples observaciones de patologías relacionadas con parálisis, convulsiones y deterioros del habla, pudo inferir la especialización del hemisferio derecho para el lenguaje. Tenemos este otro autor que es Frank Joseph, e incluso John Ancesper nos menciona que la corteza cerebral no es que caracterice al hombre y los mamíferos. Las facultades morales e intelectuales son innatas y se localizan en las áreas de la corteza. La mente es una función del cerebro. ¿Y qué podemos decir de Santiago Ramón? Muy bien, dio la célula nerviosa el nombre de neurona, unidad elemental del sistema de señalización del sistema nervioso. Descubre que la acción de una neurona solo se comunica con las dendritas de otra en regiones especializadas, que es la sinapsis. Ahora veremos un video donde nos explicará algunos datos importantes sobre las bases biológicas del comportamiento. Presten mucha atención a este video. ¿Sabías que el aparato más complejo de la naturaleza es el sistema nervioso? Bueno, menciona que particularmente el cerebro es la estructura responsable de que uno aprenda, memorice y razone. Segundo dato importante, observa la imagen. También permite que tengamos interacción con el entorno, recibiendo, procesando y almacenando los estímulos que recibió a través de los sentidos. Todas estas funciones son realizadas por neuronas. Recuerden, observen la imagen. Aquella imagen es la neurona. Otro dato importante acerca de ello es que las neuronas son células especializadas en generar, transmitir y recibir señales con otras neuronas. ¿Lo sabías? Ahora, una característica particular de las neuronas es que se salen del cuerpo de las células y prolongaciones formando dendritas y el axón. Observa la siguiente imagen. El axón es una larga prolongación del cuerpo de la célula que termina también en ramificaciones a través de las células. Las neuronas pueden comunicar con otras neuronas o con otro tipo de células. Observa las dendritas. Interesante, ¿verdad? La parte roja, el axón, y la parte azul, las dendritas. Los datos interesantes que vamos a ver acerca de las neuronas es que logran comunicarse entre sí o con otras células usando las señales eléctricas o con señales químicas. Interesante. ¡Wow! 3 tipos de neuronas. Observen aquellos 3 tipos. Las neuronas sensoriales son receptoras. ¿Observaste? O conexiones de receptores que conducen información al sistema nervioso central, lo que transmiten impulsos producidos por las recepciones de los sentidos. Observen esos 3 tipos que acabamos de ver. Interesante, ¿verdad? El sistema nervioso central. Presta mucha atención aquí, que es muy interesante esta parte de la información. La parte del sistema nervioso situada en el cráneo y la columna. El sistema nervioso periférico está fuera del cráneo y de la columna. El SNC, que hemos visto, el sistema nervioso periférico, las partes tenemos el encéfalo y la médula espinal. Observen aquella imagen. Las capas de diferentes etapas del proceso evolutivo. El núcleo central primitivo, el sistema límbico, de las evoluciones más tarde, y el hemisferio, ¿cierto? Muy bien. En este video, ¿qué podemos decir entonces de la neurociencia? Ok, muy bien. La neurociencia ha tenido a lo largo un recorrido a través de la historia de la comprensión del cerebro. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hemos sido incapaces de entender cómo es que funciona el cerebro y la mente.
egipcios consideraban al cerebro un órgano inútil. Incluso Aristóteles creía que el alma habitaba en el corazón. Otros, como Descartes, creía que el alma entraba al cuerpo a través de la pequeñísima glándula pineal. Después de la década del cerebro, todo cambió y empezamos por fin, gracias a las nuevas tecnologías y descubrimientos, a conocer el cerebro realmente. Lo que no comprendimos en toda la historia de la humanidad después de la década de los 90, empezamos a descubrir y a entender.